Increíble dilema: en 5 minutos, un médico debe elegir entre salvar a un bebé o a una madre. El doctor Luis, pediatra en una pequeña clínica de un barrio popular de la Ciudad de México, nunca imaginó que el peso de su vocación lo llevara a un camino tan oscuro. Con 35 años, su sueño de salvar vidas era únicamente eclipsado por el sacrificio de su madre inmigrante, quien durante toda su infancia le enseñó a valorar cada vida. Pero hoy, el tiempo juega en su contra. El aire tranquilo de la clínica se quiebra cuando una mujer embarazada irrumpe, gritando de dolor en el vestíbulo. Es Carmen, la hija de don Jorge, el anciano querido del vecindario. El abdomen de Carmen se retuerce, el sudor empapa su frente. Luis reconoce el pánico en su mirada y, en un instante, los recuerdos de su madre surgen, las noches inquietas, el amor inquebrantable que lo impulsó. Todo por ti, le decía ella. Y ahora, con su propia vida en peligro, el recuerdo se siente como un grillete en su pecho, mientras su equipo se moviliza, las alarmas comienzan a sonar y el ambiente se transforma en caos. ¿Qué está pasando?, pregunta Luis, intentando asimilar información. El diagnóstico es sombrío. Carmen y su bebé están en peligro, cada uno en su lucha, y con solo un par de minutos para decidir. El tiempo se convierte en un enemigo, su mente se acelera. ¿Qué haría mi madre?, se cuestiona, recordando su sacrificio, su fortaleza. Pero aquí, en esta sala, la realidad es brutal. Un médico debe salvar, y Luis siente que el peso de su entrenamiento y su humanidad chocan. La mirada sufriente de don Jorge lo penetra, es un rostro que ha conocido el amor y la pérdida. El tiempo avanza, y con él, la agonía de la decisión. Cada segundo se estira, y el eco de las máquinas se transforma en un susurro ominoso. Luis siente su corazón latir cada vez más rápido, un papel blanco en su escritorio que representa el código de ética que prometió seguir. Pero hoy, ese código se siente quebrado, como su determinación. No hay tiempo, se dice a sí mismo, el sudor frío recorre su espalda. En su mente resuena una verdad fundamental: una madre es un legado, y un hijo, el futuro. Pero la comunidad también necesita a Carmen. La presión está aumentando. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia lo consume mientras observa a don Jorge, su rostro un mapa de sufrimiento y esperanzas desvaneciéndose. Entre sus agitados pensamientos, la pregunta resuena: ¿qué implica ser un médico? No es solo salvar vidas, es decidir sobre ellas. Las imperfecciones de este mundo se ciernen sobre él, y, en su pecho, siente el desgarro de una decisión inminente. Con el respirador marcando el tiempo como un latido agónico, Luis enfrenta lo inevitable. ¿Cómo podría elegir? La certidumbre de perder una de esas vidas se apodera de él. Cada mirada, cada respiración se convierte en un hilo que une el destino de una madre y su hijo. Mientras la tensión alcanza su punto máximo, un grito desgarrador estalla en la sala. Luis se queda parado entre la vida y la muerte, obligado a confrontar un abismo emocional que cambiará todo para él y para la comunidad que ama. El dramático giro de los acontecimientos golpeó a Luis con la brutalidad de una ola. Se encontraba en el umbral de la decisión más crítica de su vida, la ética y la moralidad desmoronándose a su alrededor. El sonido de las alarmas era casi un mantra que lo empujaba hacia la desesperación. En su interior, los ecos de su infancia, las enseñanzas de su madre, parecían gritarle que la vida era sagrada, pero la carencia de tiempo lo obligaba a simplificar lo complejo. Se preguntó si alguna vez podría perdonarse a sí mismo, no solo por la elección que debía hacer, sino por la vida en que había ingresado.
Un mundo donde salvaguardar vidas iba más allá de la simple intervención médica, se convertía en un asunto pesadillesco donde el sentido de la justicia y el deseo humano chocaban. Mientras su mente se debatía entre lo racional y lo emocional, una clara visión surgió de la confusión. El momento decisivo era el de un médico, pero también el de un hombre. Louis cerró los ojos brevemente, intentando encontrar claridad entre la vorágine de pensamientos. Adoptó una postura más firme, sintiéndose atado entre su deber profesional y sus conexiones humanas. Sin embargo, al abrirlos nuevamente, la imagen de don Jorge, con lágrimas en los ojos, hizo que su resolución titubeara. Hice un juramento, murmuró como si la frase en soliloquio le brindara alguna forma de fortaleza. Sin embargo, esa afirmación pronto se vio acompañada de otra inquietud. ¿Qué significa realmente ser un médico en esos momentos de desesperación? ¿Puede una vida ser más valiosa que otra por el simple hecho de ser la madre o el hijo? Louis se encontró en medio de un campo de batalla interno, su conciencia desgarrada por su compromiso a salvar vidas. Como pediatra, siempre había considerado que cada niño era el futuro. Pero Carmen también representaba un legado, una conexión generacional que traía consigo historias, sufrimientos y una comunidad que dependía de ella. Soltara su respiración lenta, en un intento de calmar el tirón en su pecho. Debía actuar, pero con cada segundo que pasaba, el rostro de don Jorge se hacía más palpable en su mente, luces parpadeantes de lo que podría ser una pérdida incalculable. Louis recordó a su madre hablando de solidaridad y sacrificio, una voz sonando en su memoria. La vida es para vivirla en conjunto, había dicho, recordándole que lo que uno hacía por los demás en medio del caos podría, a su vez, ofrecer un sentido renovado. Un sudor frío roció su frente. La opción de hacer lo inevitable lo llevó a un callejón sin salida. Debía escoger, pero ¿cómo decidir entre sus dos deseos más puros, cuidar y proteger, pero también amar y valorar? Las decisiones del pasado podían acercarlo o mantenerlo a distancia de lo que realmente quería ser. Se dio cuenta de que, a pesar de lo que sucediera, no podría desprenderse de su humanidad. Mientras el ventilador oscilaría rítmicamente, Louis entrecerró los ojos una vez más, no por el temor, sino para concentrarse en lo que realmente importaba. En su mente, la verdad se fue acentuando desde la oscuridad. La decisión no sería solo un acto médico, sería la elección de qué tipo de médico quería ser. Debería cargar el peso de esa decisión por siempre, o dejar que su elección lo definiera. En un alarde de determinación, Louis levantó la vista, preparado para enfrentar lo que había de venir. Sin embargo, de repente, un grito resonó en la sala. No era solo un grito de horror, era uno de revelación, un eco de un descubrimiento que cambiaría el rumbo de todo. El peso de la culpa y la gloria se cernía sobre él, y aún así, un nuevo dilema aparecía ante sus ojos, un desafío que nunca habría anticipado. ¿Sería capaz de confrontar lo que significaba realmente su vocación? La reverberación del grito atrajo la atención de todos los presentes. Louis, paralizado por la confusión, sintió como su corazón latía con fuerza. No era simplemente un berrido, era una advertencia de que la situación había cambiado drásticamente. Sin saber qué esperar, se sumergió en el instante, sus pensamientos girando como un torbellino. Lo que vivía en aquel momento era el resultado de años de emociones reprimidas y decisiones difíciles. Su mente viajaba de regreso a sus primeros días en la facultad. Recordaba con claridad la pasión que lo había llevado a la medicina, el deseo de hacer una diferencia, de ser alguien en quien las personas pudieran confiar en sus momentos más oscuros. Ahora, sin embargo, esa misión parecía burlarse de él, desafiándolo a ser más que un simple médico. Mientras los gritos cesaron, una voz familiar llegó a sus oídos. Era el auxiliar de la sala, visiblemente angustiado. Louis, a la sala de emergencias. Están trayendo a una madre y a su bebé, en estado crítico. Necesitamos tu ayuda inmediata. Louis sintió la urgencia de aquellos momentos destilándose en su ser. Saltó a la acción, sus pasos firmes, pero cada paso se sentía como un peso que lo impulsaba hacia una encrucijada.
¿Cómo podría decidir rápidamente entre salvar a la madre o al bebé que aún no había visto? Sabía que era común afrontar decisiones difíciles, incluso en la medicina, pero esta situación se sentía como una sentencia en un juicio moral. Al llegar a la sala, la escena se presentó ante sus ojos como un cuadro aterrador. La madre yacía en una camilla, su rostro pálido y su respiración errática. En brazos de otra enfermera, el bebé, un pequeño ser con el rostro enrojecido, gritaba intensamente. Luis sintió que el aire se evaporaba de su pecho. La vida de una madre que había luchado y una vida de nuevo ser que apenas comenzaba a existir ahora colisionaban en su mente. Su formación lo había preparado para el caos, pero nunca para el peso abrumador de escoger entre dos almas. Enseñanzas y manuales se desvanecieron, y en su lugar emergió una voz interna más poderosa, la que impone la ética del médico y la esencia del ser humano. Aquella voz recordaba que su juramento no estaba destinado a un solo tipo de vida, sino a todas las vidas. Los segundos se convertían en minutos, y su espíritu contenía las ansias de decidir, de ejecutar un plan que solo él podía ofrecer. Respiró hondo, buscando el equilibrio entre el deber y el deseo. Necesito evaluar a ambas, murmuró, aunque sabía que el tiempo no era su aliado. La auxiliar le pasó rápidamente la historia clínica mientras las máquinas emitían ruidos inquietantes. Luis se dedicó a examinar a la madre, su pulso era inestable, y necesitaba intervenciones inmediatas. Mientras tanto, el llanto del bebé se intensificaba, su necesidad de atención era crucial. La presión se intensificaba a su alrededor, el futuro de ambos pendía de un hilo, y su corazón latía en reverberaciones de angustia. Con cada decisión que tomaba, sus manos temblaban. Luis, sin embargo, entendió que no podía ceder al pánico. En su mente, el valor de la conexión humana se entrelazaba con el instante. Lo que más le aterraba era perder uno u otro, y sintió que al final, no habría forma de encontrar la paz en la elección. Entonces, una revelación destelló en su mente: la verdadera batalla no era simplemente salvar una vida, sino encontrar una forma de hacer lo posible por ambas. Luis, con renovada determinación, alzó la mirada hacia su equipo. No se detengan. Haremos que esto funcione. Tomando las riendas de la situación, Luis actuó. Cada movimiento se convirtió en un acto de gracia bajo presión. Al trabajar entre el dolor y la esperanza, en el fondo sabía que la capacidad de amar y proteger no se definía por la decisión típica de salvar solo a uno. Era posible dar vida a dos, pero justo cuando creía haber encontrado un camino, la situación dio un giro inesperado. Un nuevo grito resonó en la sala, mucho más profundo y peligroso que el anterior. Su mente se llenó de preguntas angustiosas: ¿qué nueva revelación se desataría ahora? ¿Podría realmente conseguirlo todo? La intensidad de la escena se aceleró. El nuevo grito, aunque distante, reverberó en la sala como un eco ominoso. Luis sintió que las murallas de su moralidad se erosionaban, dejando escapar un torrente de ansiedad. La balanza de su realidad profesional parecía fluctuante, y a medida que cada segundo se deslizaba, el peso de las decisiones crecía como una sombra abrumadora. La abuelita está teniendo un infarto, gritó la enfermera que estaba al otro lado de la sala. En su rostro se reflejaba un agotamiento que solo conocían aquellos que habían enfrentado el límite, pero para Luis, esa noticia no representaba una simple complicación, era otro desenlace dentro del laberinto del que no podía escapar. En su interior, una lucha feroz se libraba. La ética médica, la compasión innata y el deseo de prolongar la vida se entrelazaban, volviéndose un nudo indescifrable. Si decidía priorizar a la madre y al bebé, era posible que la mujer mayor sucumbiera, dejando a Luis con el peso de una vida que jamás tendría oportunidad de salvar. Pero si desviaba su atención hacia la abuela, corría el riesgo de perder la madre y al recién nacido que apenas comenzaba a agrandar su diáfana historia. Sus manos temblaron una vez más, no por el miedo a fallar, sino por la posibilidad de descubrir quién era realmente en momentos de crisis. En la facultad, había aprendido sobre tratamientos, diagnósticos y enfoques clínicos, pero nada de eso lo había preparado para tal tormenta emocional.
mientras observaba a su equipo, vio la incertidumbre reflejada en sus miradas. Él era su líder, y aquel momento lo definía más allá de las palabras. Prioridad en la sala de terapia intensiva, ordenó, a pesar de su incertidumbre interna. Era un intento de centrar su mente en el proceso, de aferrarse a las fibras de su entrenamiento. En su interior, sin embargo, comenzaba a latir la urgencia de tener una solución que no era simple. Miró a la madre, deliberadamente presente en su conciencia. Una voz claro resonó en su mente: cada vida merece una oportunidad. Atento a las máquinas que susurraban alertas, Luis se movió ágilmente hacia la abuela. Consciente de que su decisión tendría ramificaciones en todos ellos, decidió que el primer paso debía ser estabilizar lo que ya estaba en peligro. Si había una posibilidad de que la madre y el bebé sobrepasaran la línea de vida, entonces, podía arriesgarse a sacrificar un instante en la atención de la abuela. Las emociones chorreaban a través de su ser mientras trabajaba rápidamente, se convirtió en una coreografía entre el conocimiento y la empatía. La abuela demandaba su atención, y él se concentró en sus acciones, un ciclo de acciones y reacciones. Luis sabía que debía confiar en su instinto. El mismo instinto que lo había impulsado a ser médico. Mientras daba instrucciones precisas, su mente comenzó a abrirse a la posibilidad de que no había una única solución, sino múltiples caminos hacia un destino. Quizás los instantes son como los caminos de la vida, complicados y tortuosos, con ramificaciones que se entrelazan de formas inesperadas. Por favor, manténganme informado sobre la madre y el bebé, diría, mientras guiaba su atención hacia la terapia intensiva. Volvió a mirar al equipo, la angustia en sus rostros se tornaba en determinación a medida que cada uno se comprometía a su rol. La presión actualaba su esencia como una máquina viva, unida por el mismo objetivo: salvar vidas. En medio del caos emergente, Luis se dio cuenta de que la fuerza que había sentido no era solo una cuestión de instinto médico, sino el destello de su propia humanidad. Aquella conciencia que había dormido en él durante tanto tiempo despertaba a cada decisión, exigiendo su atención. En ese instante, él entendió que era parte de una trama más amplia, una que se tejía con cada vida que tocaba. Pero justo cuando comenzaba a visualizar un camino claro, una nueva y desgarradora realidad asomó. El corazón de la abuela se detuvo súbitamente en su monitor. Luis se vio impulsado entre la esperanza de lo imposible y la cruda realidad de lo evitable. ¿Acaso había dado un paso más hacia la salvación o hacia su más profundo fracaso? El ruido de sus decisiones resonaba en la sala. Nuevos instantes de tensión se asomaban. ¿Podré atreverme a ser más que un médico, a ser un salvador de esperanzas perdidas? La pregunta flotó en su mente mientras la sombra del fracaso se extendía. La lucha por la vida no había hecho más que comenzar, y Luis sabía que el verdadero dilema apenas emergía entre las sombras. El monitor emitió un pitido agudo que llenó la sala de una tensión palpable. Luis sintió que el tiempo se había detenido. Cada milésima de segundo contaba, y con ella, su capacidad para tomar decisiones se iba desgastando. Respirar se volvía un acto casi automático, una necesidad biológica que se sentía desentonada con el frenesí de su mente. Luis convocó a su equipo. Necesitamos un desfibrilador aquí, ya. La orden nació más por instinto que por razonamiento. En ese instante, su formación médica se mezclaba con un profundo deseo de cambiar el rumbo de lo que ya parecía inevitable. La exigencia se reflejaba en su mirada y en el sudor que se acumulaba en su frente. La abuela necesitaba un salvador y, aunque sabía que su atención dividida comprometería a la madre, se vio proyectado en una lucha interna más grande que los muros del hospital. Mientras el desfibrilador llegaba, su mente se encontró atrapada en las consecuencias de cada decisión posible. ¿Podría ser que su papel como médico incluyera sacrificar el momento por otro? Un dilema que era profundamente humano. La abuelita, con su fragilidad que desnudaba años de historias y susurros, contrastaba con la inocencia del bebé que clamaba por un futuro recién comenzado. Luis se dio cuenta de que su rol no solo era curar cuerpos, sino también restablecer esperanzas. ¿Cómo podría decidir quién merecía más la vida?, se preguntó.
Pensó en los rostros de cada paciente, en sus historias que solo él conocía. Aquello comenzó a formar un eco en su interior, exigiendo claridad. Recordó su primer día en la Facultad de Medicina. La misma ansiedad, el mismo miedo de no estar a la altura, pero también el mismo impulso por salvar vidas. Ahora, esos sentimientos resurgían con una intensidad apabullante. Necesitamos estabilizarla, rápido, gritó nuevamente, intentando ganar tiempo mientras su mente maquinaba soluciones. El desfibrilador se posicionó, y él empezó a actuar en automático mientras su consciente luchaba por mantenerse a flote en un mar de dudas. Mientras despojaba a la abuela de la camisa y se preparaba para la descarga eléctrica, Luis observó a sus colegas. Con su mirada los alentó, recordándoles que no estaban solos en esa batalla. Pese a su inexperiencia, sentía el deber de ser el pilar que sostuviera a su equipo. Confíen en su instinto, actúen con decisión, les dijo, como una manera de reafirmar su propia valentía frente al caos. La primera descarga resonó en la sala, un momento de pura adrenalina que fue seguido de un silencio inquietante. La pantalla continuó mostrando una línea plana. Luis se sintió como si se estuviese hundiendo en un fango espeso que amenazaba con asfixiarlo. Su mente trató de proyectar una solución, algún camino que no había considerado. Pero mientras la angustia aumentaba, lo que sobresalía era la necesidad de actuar, no de esperar. Más energía. Exigió, cada palabra era un grito de desesperación y compromiso. La intervención fue un acto de fe, un desafío palpable a su propia desesperación. La segunda descarga fue administrada, y el eco del desfibrilador llenó la habitación. En la fracción de tiempo que siguió, el monitor titiló por un instante. Luis contuvo la respiración, aferrándose a la esperanza que se dibujaba fugazmente. Sin embargo, la realidad lo golpeó de nuevo, aún no había respuesta. Una sombra se cernía sobre él, creciendo con cada latido de su corazón que resonaba en su pecho. Las decisiones que Luis había tomado y lo que significaba ser un médico empezaron a clarificarse en su mente, entrelazándose con la idea de que la medicina va más allá de lo técnico, implica la habilidad de aceptar lo inevitable y de aferrarse a la esperanza incluso cuando parece fugarse de las manos. Sin embargo, una pregunta nueva emergía, inquietante y fundamental: ¿en qué medida su papel sería recordado, no por las vidas salvadas, sino por aquellas que había perdido? Con cada grito y cada latido, su conciencia se convertía en un espejo que reflejaba no solo su capacidad profesional, sino también sus miedos más profundos. A medida que los minutos transcurrían, la sombra del fracaso se hacía más amenazante. Luis sabía que estaba al borde de la transformación y que sus decisiones no solo definirían el curso de esa noche, sino también de su propia vida. El drástico momento que se avecinaba prometía un desenlace desgarrador. Tendría que enfrentarse a su miedo más profundo, la posibilidad de no ser suficiente. El destino de 3 vidas pende de un hilo, y el tiempo se agota, pensó, mientras la presión máxima se acumulaba en su pecho. Fue entonces cuando una revelación lo golpeó. ¿Acaso era ese el verdadero propósito de su viaje, encontrarse frente a frente con su propio límite humano? La tensión ascendía y el caos se intensificaba, dejando a Luis preparado para una decisión que determinaría no solo su futuro, sino el de todos los que habían confiado en él. Luis se sintió atrapado en un universo donde cada segundo era una eternidad, cada decisión, una carga que amenazaba con aplastarlo. Los monitores emitían un sinfín de vipeos, testigos de los latidos que luchaban por sobrevivir, de los cuales él ahora se sentía responsable. Se obligó a pensar, a actuar. La situación se volvía cada vez más abrumadora. La idea de perder a uno de esos 2 seres humanos podría convertirse en una sombra oscura, un manto de culpa del cual nunca podría liberarse. Mientras su mente empatizaba con las 3 vidas que dependían de él, comenzó a explorar su propio ser. Era un médico, claro, pero también un hombre con sueños, inseguridades y una vida que, por esas circunstancias, parecía lejana. Recordó aquellos días en la facultad, en los cuales los ideales se llenaban de azules de esperanza y no de la sobria realidad que ahora se expendía ante él.
Esa mezcla de emociones lo llevó a preguntarse si había algo que no había contemplado, un factor, una opción que permanecía oculta en su mente. Las decisiones, durante mucho tiempo, habían estado definidas por la teoría: curar, mitigar el dolor, salvar. Pero ahora, se enfrentaba al dilema de elegir entre dos vidas. La madre con sus sueños inciertos, que albergaba la posibilidad de un futuro brillante. El bebé, un ser que apenas comenzaba su camino, lleno de potencial. Dos caminos distintos que se entrelazaban en un momento crítico. Pero, ¿acaso no había más en ellos? Privar a uno de su existencia se volvía una carga, una pérdida inabarcable. Luis, enfoque. Le gritó una voz, sacándolo de su letargo. Era su amiga y colega, Marta, que lo miraba con una mezcla de preocupación y determinación. No podemos dudar más. Necesitamos que elijas y que actúes. Esa voz inyectó un rayo de claridad en su caos interno. No era solo una cuestión de elegir quién salvar, sino también de cómo actuar en consecuencia. ¿Podía confiar en su instinto? Esa pregunta se plantó en su mente como un desafío palpable que pedía ser superado. Cada segundo cuenta, murmuró mientras se forzaba a poner en práctica todo lo que había aprendido, no solo en los libros, sino en su propia vida. Cerró los ojos un momento, inhalando profundamente para canalizar la presión. Recordó las palabras de su mentor: la medicina no es solo ciencia, es humanidad. Así pudo comenzar a apartar la vergüenza y la culpa. Debía concentrarse en lo que podía hacer en ese momento. Mientras preparaba nuevamente el desfibrilador, comenzó a articular su visión. La solución no se hallaba únicamente en el procedimiento técnico, sino en la conexión que podía crear con su equipo, su pilar fundamental. Debemos dividirnos. 1, 2 se encargarán de la madre, los demás para el bebé. Actuemos con sentido y con rapidez. Luis sentía que su voz comenzaba a resonar con convicción, mientras los rostros de sus compañeros se iluminaban con la aceptación. Esa era su esencia transformadora: liderar a través de la desconfianza, proporcionar un refugio en medio del caos. Si podía fortalecer su equipo, si podían pensar y actuar como uno solo, tal vez habría una posibilidad de reconciliar sus temores y sus aspiraciones. La sala se llenó de un nuevo impulso. Cada miembro de su equipo asumió roles, operando en armonía mientras se desmantelaba la parálisis que los había mantenido atrapados. Luis bronqueó en su mente que el progreso es incómodo, que las decisiones nunca son fáciles y menos cuando se trata de vidas humanas. Pero cada línea de su entrenamiento y de su vida lo llevó a este momento. Sin embargo, la presión no había cesado. La decisión seguía pesando en su corazón. Miró a la monitorización que cada vez más desdibujaba la línea entre la vida y la muerte. Esa horizontalidad lo condenaba a seguir cuestionándose: ¿podría convivir con la idea de haber tomado la decisión equivocada? La incertidumbre nunca podría ser eliminada por completo. A medida que actuaban, su mente exploraba la noción de sacrificio, preguntándose si, tal vez, la verdadera respuesta no era una elección bien definida, sino hallar un camino inesperado que uniera las dos realidades que antes habían parecido incompatibles. Esta epifanía vino acompañada por la resonancia de un pitido diferente. Su corazón se detuvo. El tiempo comenzó a contar hacia atrás, y Luis comprendió que la verdadera lucha no era solo por salvar a uno, sino por descubrir si podía transformar su idealismo en pragmatismo. Cuando sus ojos se encontraron con el monitor y la vida volvió a cobrar significado, una revelación lo llenó de temor y esperanza: la lucha no había hecho más que comenzar. En ese instante, Luis se dio cuenta de que estaba a punto de emprender un viaje hacia una verdad asombrosa sobre su relación con la propia medicina y su papel en un mundo que siempre derrocharía incertidumbre. Mientras el caos se deslizaba lentamente hacia el control, y las manos de Luis se movían con destreza, la presión se transformaba en una forma de energía. No eran solo vidas las que pendían de un hilo, era su propia esencia como médico lo que confrontaba un nuevo umbral. Las imágenes de su formación aparecieron en su mente: lecciones sobre protocolos, sobre la importancia de la frialdad en situaciones extremas. Sin embargo,
Ahora esos mismos conceptos se enfrentaban a sus profundos dilemas éticos y emocionales. Luis, ¿qué hacemos?, interrumpió Marta, su voz un ancla en medio del torbellino. Él sintió que en esos ojos llenos de incertidumbre se reflejaba no solo su propia inestabilidad, sino también las historias de muchas almas que habían cruzado su camino. Había escuchado que la medicina, para él, había convertido el dolor en un campo de batalla, un campo donde la tristeza y la esperanza luchaban por prevalecer. Pero en esa sala, la batalla era más íntima, más personal. Vamos a intentar estabilizar a ambos. No podemos dejar a ninguno bajo nuestra guardia en esto, respondió, sabiendo que esas palabras configuraban un nuevo enfoque. La realidad de su afirmación comenzaba a calar hondo. Era la solidaridad en la adversidad lo que lo motivaba en este momento, fomentar ese sentido de unidad a través de una meta común. Mientras el equipo seguía su trabajo, los aspectos técnicos de la situación comenzaron a fundirse con algo más profundo, una creciente determinación personal. La presión que había sentido no solo provenía de la responsabilidad profesional, sino también de la carga emocional que conllevaba el hecho de jugar con la existencia de otros. ¿Cómo podía ser suficientemente fuerte para lidiar con la posibilidad de perder? El eco de sus propios miedos lo seguía atando, una carga profunda que lo desdibujaba en su rol de salvador. Bajo ese manto de ansiedad, Luis comenzó a cuestionar su propio sentido de éxito. ¿Sería la vida un trofeo de victorias o una serie de momentos en los que preservar la dignidad de cada ser humano era el verdadero triunfo? La pregunta reverberaba en su mente mientras cada fotón resplandecía en la pantalla del monitor, cada latido una reafirmación de la vida. Luis, el bebé está inestable, gritó uno de los enfermeros. La alarma del monitor sonó abruptamente, y en ese instante, algo en el interior de Luis estalló. Había vivido la vida esperando acciones contundentes, pero mientras enfrentaba el colapso del pequeño, su corazón comenzó a jugar un nuevo juego. No se trataba de la elección entre vidas, sino de hacer lo posible para que ninguna se desvaneciera. Desde la empatía surgía la oportunidad de sacar fuerza de donde no parecía haberla. Poco a poco, un hilo consciente se tejía en su mente. Podía sentirse incómodo con la inseguridad de un camino difuso, pero su deseo de tener un impacto positivo en ambas vidas lo condujo a una revelación poderosa. Hubo un momento en que la lógica y la emoción comenzaron a entrelazarse, formando un nuevo tipo de solución. Tal vez no necesitaba elegir. Tal vez existía un camino que podría lidiar con ambos escenarios simultáneamente. Necesito que preparen la sala de parto. Que nadie se detenga en cada segundo, ordenó, con la convicción que el momento requería. El grupo, empoderado por su liderazgo renovado, trajo una nueva energía, convirtiéndose en una sinfonía de decisiones rápidas y precisas. Luis sentía que el peso de la posición que ocupaba no era solo un capricho del destino. Cada uno de ellos en la sala era un engranaje en la máquina que trabajaba por la vida. Mientras trabajaba, Luis se dio cuenta de que la decisión de vivir con lo incierto era el verdadero desafío, abrazar el caos y construir algo significativo de él. En última instancia, no era la victoria lo que buscaba, sino la autenticidad que podía traer a su papel como médico. El tiempo avanzaba. A medida que la tensión aumentaba, Luis se vio inmerso en la búsqueda de un camino intermedio que llegara a ser viable. Pero, a lo lejos, sintió la sombra de preguntas no respondidas acechando. ¿Estaría dispuesto a desafiar los límites de lo convencional, incluso si esto podía sacudir las bases de sus convicciones? La hora crítica se acercaba. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar?, murmuró para sí mismo, sintiendo que la respuesta podría cambiarlo para siempre. Con un último vistazo al monitor, se dio cuenta de que su batalla interna apenas comenzaba y que el verdadero testimonio de su carácter surgiría no solo de lo que hiciera, sino de cómo eligiera enfrentar lo imposible. Las alarmas seguían sonando, un eco desesperado que se intensificaba en el fondo del quirófano, mientras Luis organizaba sus pensamientos. La presión nunca había sido tan palpable, tan hiriente. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que el tiempo no era solo una medida,
sino un actor decisivo en este drama humano. La madre y el bebé, dos vidas suspendidas en un hilo frágil. Luis, con una respiración entrecortada, se sintió atrapado en una red de dilemas. Su formación le había enseñado el valor de la acción, actuar rápidamente, actuar con eficacia. Pero ahora, los rostros de esas vidas se entrelazaban en su mente, llenos de historias no contadas, promesas no cumplidas y esperanzas aún latentes. ¿Cómo decidir? ¿Podía siquiera atreverse a elegir? Marta, revisa los signos vitales de ambos, ordenó, su voz temblorosa, pero firme. Ella sintió sin dudar, reflejando la confianza que él había comenzado a irradiar. En medio del miedo, una chispa de claridad comenzó a iluminar su camino. No se trataba solo de salvar vidas, sino de entender la esencia de su papel como médico. No era un gladiador en la arena, sino un ser humano que debía dar lo mejor de sí, incluso en los momentos más oscuros. A medida que los minutos se deslizaban, la lección que había ignorado comenzó a florecer en su mente. Cada elección debía ser hecha no solo desde el corazón, sino también desde la razón. Era hora de abrirse a la posibilidad de un nuevo enfoque. ¿Y si hubiera una forma de no elegir entre uno y otro? Dame una opción, pensó desesperadamente. Su muro de lógica se quebró en esa búsqueda por el equilibrio. El monitor emitió un pitido distractivo. Luis, los niveles de oxígeno están cayendo, informó otro enfermero, haciendo que el estómago de Luis se contrajera. La urgencia que sentía lo llevó a buscar en su interior. Se preguntó si podría ser el médico que necesitaba ser en ese momento, uno que no solo aplicara técnicas, sino que infundiera esperanza. Necesito que revisen el protocolo de reanimación y busquen alternativas. Quizás podamos estabilizar a ambos en paralelo. La idea tomó forma en su mente, y a medida que la compartía, comenzó a sentir que su corazón latía con un nuevo propósito. Puede que no hubiera garantías, pero tenía que actuar. Era su responsabilidad. Una presión renovada invadió la sala. Los miembros del equipo se movieron con renovada energía, compartiendo miradas de compromiso y determinación. Aquí estaba, en la línea de fuego, rodeado de un grupo que comprendía la desesperación. Cada decisión que tomaban ahora era una mezcla entre sus conocimientos técnicos y la empatía que estaban empezando a comprender. La medicina no era solo ciencia, era arte, era humanidad. Luis comenzó a dirigir un flujo alterno de instrucciones, aplicando lo que había aprendido en situaciones previas, cada orden con un propósito claro: mantener a ambos pacientes en juego. Era el momento de romper las cadenas del miedo y avanzar hacia la esperanza. Tal vez no sería una respuesta perfecta, pero al menos era un intento colectivo de hacerlo mejor. Mientras la tensión se acumulaba, los minutos se transformaban en una vida entera. Y entonces, cuando todo parecía colapsar en un abismo de incertidumbre, una idea radical surgió en su mente, como un destello en la oscuridad. Podía aprovechar sus redes de apoyo, buscar ayuda externa. ¿Por qué no involucrar a otro equipo de profesionales para realizar simultáneamente la cesárea? Necesito que se preparen para realizar una cesárea rápida, ordenó, impulsado por la intuición. La confianza en su instinto fue un cambio de paradigma. Aquella noche no se trataba simplemente de salvar una vida o dos, sino de mantenerse firme en su humanidad, haciendo lo que realmente significaba ser médico. Mientras la sala cobraba vida con el movimiento organizado de todos, una inquietante pregunta volvió a surgir en su mente. ¿Qué pasaría si el tiempo se agotara y la opción por la que había apostado no funcionara? Había cosas que no podía controlar, pues el destino a veces es crudo y sin compasión. Y si la situación fracasaba, eso marcaría su vida para siempre. El reloj marcaba el paso de los momentos y Luis se sintió más decidido que nunca a levantarse, no solo como médico, sino como el ser humano que había elegido ser. Estaba a punto de reafirmar su compromiso con cada vida. Pero, en el fondo de su mente, una incógnita acechaba, un eco persuasivo que le recordaba que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llevar esa lucha por salvar lo que parecía insalvable?
La respuesta podría cambiar no solo el destino de quienes estaban en la mesa, sino a él mismo para siempre. El silencio que siguió a su instrucción fue ensordecedor. Luis observó cómo cada miembro del equipo absorbía la urgencia de la situación. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras tomaba el control, pero también era consciente de la carga que esa decisión significaba. La responsabilidad de dirigir un equipo y el peso de escoger entre dos vidas lo empujaba a un abismo de reflexiones que no había anticipado. ¿Era suficiente ser el que ordena o necesitaba ir más allá, fusionando la ciencia con la humanidad? Mientras los preparativos se ejecutaban, Luis sintió cómo su mente giraba en torno a su profesión. Recordó los días de su formación, lo intensos que habían sido los exámenes y las largas noches de estudio. La interpretación de los manuales, la práctica de procedimientos una y otra vez, el sudor frío cuando fallaba en un simulador. Sin embargo, allí, en ese quirófano, se dio cuenta de que lo que había aprendido en la teoría palidecía frente a la realidad de lo que significaba actuar con compasión en situaciones límite. Intentó recordar cómo habían tenido la oportunidad de hablar, de formar lazos con los pacientes en circunstancias no críticas. La interacción con las familias, la construcción de confianza, todo había sido parte integral de su viaje. Pero, en aquel momento, no había tiempo para eso. La realidad se había transformado en una densa nube de decisiones inmediatas, y, aún así, esa humanización podría ser su salvación. ¿Estás bien? ¿Necesitas un momento? Le preguntó Marta, interrumpiendo su trance. Sus ojos reflejaban preocupación. Sí. Solo pensando, respondió, tratando de mantener la calidez en su voz. Pero las palabras sonaron vacías, como un eco desesperado. Las dudas seguían golpeando en su mente como un tambor incesante. La balanza de vida y muerte se equilibraba de manera frágil entre él y la situación. Se preguntó si había aprendido a hacer lo que se necesitaba de él. Estaba haciendo más que hablar, estaba defendiendo una posibilidad, y eso era algo que jamás había imaginado. Mientras su equipo se preparaba para la cesárea, sintió el impulso de hacer una pausa. Su instinto le decía que necesitaba reconsiderar lo que tenía ante él. Hay vidas en juego, y no solo se trata de números, pensó. Se había convertido en un médico que, en lugar de actuar impulsivamente, tomaba un momento en la tormenta para cuestionarse a sí mismo, pareciendo casi contrarreloj. Era un cambio profundo. Necesito que todos conciban este procedimiento no como un último recurso, sino como una oportunidad, proclamó, mientras su voz resonaba con una convicción que le estaba surgiendo dentro. Tengamos el valor de hacer algo diferente. Valoremos cada acción, cada decisión. Aquí no solo salvamos vidas, aquí creamos oportunidades de nuevo amanecer. El equipo lo miró, y una nueva energía recorrió la sala. Luis sintió que un pequeño destello de esperanza se encendía entre todos. Estaba empezando a ser un líder, alguien que no solo indicaba lo que debían hacer, sino que inspiraba a los demás a ser parte de una solución creativa. Sin embargo, la intuición le decía que su lucha no estaba solo en ese quirófano. La verdadera batalla por su identidad estaba ocurriendo en un nivel más profundo. ¿Era capaz de costear la carga emocional de decisiones que pesaban tanto sobre su desarrollo personal y profesional? Mientras preparaban las últimas herramientas para el procedimiento, una nueva inquietud brotaba en su interior, preguntándose si alguna vez podría ser un médico que no solo salvaba vidas, sino que también sanaba a otros y a sí mismo. El contrarreloj seguía su curso y cada segundo que pasaba revelaba no solo la fragilidad del ser humano, sino también la fortaleza que podía surgir de un dilema tan intenso. Luis sintió que se acercaba a un precipicio, pero no sabía qué decidiría al final, si lanzarse al vacío, aferrarse a la montaña de emociones, o encontrar el equilibrio además de sí mismo. La decisión estaba en sus manos, pero, con cada latido, le quedaba claro que no solo se trataba de salvar, sino también de redefinir su camino como médico. Lucharía hasta el último minuto, pero el verdadero desafío llegaría después de salir del quirófano. La pregunta lo golpeó como un ladrillo: ¿una vida salvada realmente justificaría el cambio que estaba a punto de hacer?
Así, sin poder vislumbrar aún el resultado, Luis se encaminaba hacia lo desconocido, buscando responder a la vida con una autenticidad renovada. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, sintió que el peso de la angustia se desbordaba, mientras uno de los monitores emitía un pitido estridente, señalando que lo irreversible podía estar a la vuelta de la esquina. Un sentimiento predominaba sobre él: ¿sería capaz de aceptar que algunas decisiones son irrevocables, y qué ocurriría con su propósito si fracasaba? Luis sabía que cada decisión que tomara esa noche no solo afectaría a los pacientes en la sala, sino que también definiría su esencia como médico y como ser humano. El caos a su alrededor era un eco de las luchas internas que llevaba en su pecho, pero ahora, en medio de una tormenta personal y profesional, emergía una claridad inesperada. No podía seguir cediendo ante el miedo, tenía que tomar las riendas de su destino y el futuro de los que dependían de él. Mientras su equipo se preparaba para la cesárea, Luis sintió una burbujeante confianza aferrarse a su ser. La idea de que cada vida, cada historia, merecía ser peleada. Comprendió que la verdadera excelencia en su profesión no se trataba de hacer siempre lo correcto en términos absolutos, sino de hacer lo mejor posible con las herramientas que se encontraban disponibles. El matiz de lo humano en la medicina lo siempre había fascinado, pero esa noche necesitaba un cambio radical en su enfoque. «Vamos a estabilizar a la madre y al bebé en simultáneo», proclamó con voz firme. A medida que recibía el desgastado equipo, sintió que se transformaba de médico a líder. Luis comenzó a delegar tareas, guiando a su equipo con la autoridad y la confianza que durante mucho tiempo había buscado. «Prepárense», continuó, «haremos lo que esté en nuestras manos para salvar ambas vidas. Esto no es solo un procedimiento, es un compromiso a la vida». El ambiente se llenó de murmullos de acuerdo mientras el equipo se movía con una determinación renovada. La energía en la sala cambió, y la conexión se sentía palpable, como un hilo vibrante y compartido. Luis se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo cargando la angustia de la responsabilidad solo sobre sus hombros. Esa noche, al permitir que los demás contribuyeran, comenzó a sanar sus propias inseguridades, mientras el monitor resonaba con alarmas. Cada latido que marcaba el compás del tiempo pareció guiar la dinámica del equipo en un baluarte de acción y confianza. «Aseguren los accesos venosos y mantengan la monitorización. No podemos perder un segundo», instruyó, fluyendo en un estado casi zen. Luis había empezado a ver la medicina no como una batalla, sino como una danza de colaboración con el propósito de proveer lo mejor posible. Cuando el anestesiólogo confirmó que la madre estaba preparada, la tensión fue palpable. Luis sintió que una mezcla de incertidumbre y esperanza pululaba alrededor de ellos. Con un gesto solemne, miró a su equipo y dijo: «Recuerden, estamos aquí para crear oportunidades de vida». Sin más dilación, comenzaron el procedimiento. Las acciones se desarrollaron como un reloj bien engranado. Luis se convirtió en la expresión de calma y concentración que antes había sentido que debía dominar solo. Al abrirse el abdomen de la madre, los monitores comenzaron a emitir señales que reflejaban la gravedad del contexto, pero la frialdad del acero en su voz demostró que estaba decidido a triunfar. Con cada corte, cada sutura, había un eco de resistencia y fe mutua. El llanto del bebé resonó en el aire como una nota de triunfo en medio de la angustia. Luis sintió lágrimas de alivio y gratitud aflorar a sus ojos. Había logrado hacer lo que solía parecer imposible. Ambos estaban salvos. La madre y el bebé, un nuevo comienzo. Un zumbido de victoria se apoderó del equipo, y Luis comprendió que también había crecido internamente. Mientras se recuperaban, el anciano don Jorge apareció en el umbral del quirófano, sus ojos reflejando un mar de emociones contenidas. Sin palabras, su presencia era un testimonio contundente de lo que significaba para la comunidad. Luis se sintió abrumado por la humanidad de todo lo que había experimentado esa noche. Había luchado, no solo por una vida, sino por la esencia de su ser, reconfigurando su narrativa personal. Cuando finalmente todo se estabilizó, la luz de la esperanza iluminó su mundo. Luis comenzó a comprender que lo que significa ser médico nunca se trató solo de salvar vidas, sino de ser parte de una.
Historia más grande, de abrazar la vulnerabilidad del ser humano y convertirse en un artífice de posibilidades. En su corazón, lo entendió profundamente, cada decisión que había tomado había cimentado su camino no solo como médico, sino como un ser humano que podía ser compasivo y fuerte a la vez. Luis salió de la sala, y con una nueva perspectiva, se percató de lo lejos que había llegado. No solo había salvado a una madre y sonrió con la vida de un bebé. Se había encontrado a sí mismo en la tensión entre el deber y la humanidad, creando un nuevo legado para su vida profesional y personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.